Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo y telenovelas turcas favorito. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy prepárense porque vamos a destapar un drama de aquellos, uno que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus figuras más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a hablar de traiciones, secretos ocultos y, como siempre, mucho drama. Antes de que empecemos a desentrañar esta madeja de intrigas, quiero recordarles lo de siempre: si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el salseo turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y, por supuesto, dejen su like si este vídeo les entretiene. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más queridas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, la química entre ellos era innegable. No solo arrasaron en pantalla, sino que también conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su romance, que comenzó como una hermosa amistad, floreció en un amor que parecía de cuento de hadas. Viajes juntos, miradas cómplices, declaraciones de amor públicas, todo apuntaba a que estábamos presenciando una historia de amor digna de Hollywood. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades, rumores que al principio, muchos fans se negaron a creer. Sin embargo, el tiempo, como siempre, se encargó de poner las cosas en su lugar, confirmando lo que muchos sospechaban: la relación entre Kerem y Hande había llegado a su fin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Durante mucho tiempo, se especuló sobre las razones de la ruptura. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas y otros, los más osados, a la aparición de terceras personas en la ecuación. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la verdad es mucho más oscura y compleja de lo que imaginamos? Aquí es donde entra en escena Bilal Özkan, un reconocido periodista de espectáculos turco, conocido por su acceso a información privilegiada y su capacidad para destapar los secretos más escandalosos de la farándula. Y es precisamente Bilal Özkan quien, en una reciente entrevista, ha revelado una bomba que ha sacudido los cimientos de la relación entre Kerem y Hande. Según Bilal Özkan, la ruptura entre Kerem y Hande no se debió simplemente a problemas de agenda o incompatibilidades. La verdadera razón, según él, fue una traición. Una traición que involucra a una persona cercana a la pareja y que Hande Erçel no pudo perdonar. Ahora bien, ¿de qué tipo de traición estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Bilal Özkan no ha dado nombres ni detalles específicos sobre la naturaleza de la traición, pero ha insinuado que se trata de algo que afectó profundamente la confianza y el respeto entre Hande y Kerem. Algo que rompió la base de su relación y que hizo imposible una reconciliación. Lo más sorprendente de todo es que, según Bilal Özkan, Kerem Bürsin estaba al tanto de esta traición desde hacía tiempo. Al parecer, alguien cercano a él le había revelado lo que estaba sucediendo, pero Kerem decidió ocultárselo a Hande, tal vez con la esperanza de protegerla del dolor, o tal vez por otras razones que aún desconocemos. Esta omisión, esta falta de transparencia, fue lo que, según Bilal Özkan, terminó por detonar la relación. Hande, al enterarse de la verdad, se sintió profundamente traicionada no solo por la persona que cometió el acto en sí, sino también por Kerem, por haberle ocultado la información y por no haberla defendido como ella esperaba. Imaginen el panorama. Hande, enamorada y confiada en su relación, descubre de repente que ha estado viviendo una mentira. Que una persona cercana a ella la ha traicionado y que su pareja, Kerem, lo sabía todo y no le dijo nada. Un golpe devastador, sin duda. Ahora bien, ¿qué ocultaba Bilal Özkan en todo este entramado? Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Bilal Özkan, a pesar de revelar esta información explosiva, se ha negado a dar nombres ni detalles específicos sobre la naturaleza de la traición. ¿Por qué? Algunos especulan que lo hace para proteger a sus fuentes, otros que simplemente está jugando al misterio para mantener la atención del público y seguir generando polémica. Pero también existe la posibilidad de que Bilal Özkan esté ocultando algo más. Tal vez la información que tiene es incompleta o tal vez está protegiendo a alguien cercano a él. Sea cual sea la razón,
Lo cierto es que su silencio ha generado aún más especulaciones y ha dejado a los fans de Kerem y Hande con más preguntas que respuestas. ¿Quién fue la persona que traicionó a Hande? ¿Qué tipo de traición cometió? ¿Por qué Kerem decidió ocultárselo a Hande? ¿Qué más sabe Bilal Ozkan y por qué no lo revela? Estas son solo algunas de las preguntas que rondan la cabeza de los fans y que, por ahora, siguen sin respuesta. Lo que sí sabemos con certeza es que la revelación de Bilal Ozkan ha reabierto viejas heridas y ha generado un nuevo debate sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Un romance que para muchos era un cuento de hadas, pero que al parecer estaba construido sobre cimientos mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué pasará ahora? ¿Hablarán Kerem y Hande sobre esto? ¿Revelarán la verdad detrás de su ruptura? ¿O seguirán manteniendo el silencio, dejando que las especulaciones sigan alimentando el morbo del público? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Y que, como siempre, estaré aquí para traerles todas las novedades y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Bien, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y drama. Recapitulando, hemos hablado sobre la bomba que ha soltado Bilal Ozkan sobre la traición que habría causado la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una traición que al parecer Kerem conocía pero decidió ocultar a Hande, y que ha generado un tsunami de especulaciones y teorías entre los fans. Espero que este vídeo les haya entretenido y les haya mantenido al borde de sus asientos. A mí, desde luego, me encanta traerles este tipo de contenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí, y es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Bilal Ozkan está diciendo la verdad? ¿Qué tipo de traición creen que pudo haber ocurrido? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles cada vez más salseo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten del drama. Ahora, vamos a profundizar un poco más en todo este embrollo porque, créanme, hay tela para cortar. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que analizar las piezas del rompecabezas con lupa. Y para eso vamos a dividir el chisme en varios puntos clave. *** 1. Bilal Ozkan, héroe o villano del culebrón ***. Bilal Ozkan, el periodista que ha desatado la tormenta, es una figura controvertida en el mundo del espectáculo turco. Algunos lo ven como un valiente que no teme decir la verdad, mientras que otros lo consideran un oportunista que se aprovecha de la vida privada de los famosos para ganar fama y dinero. Lo que sí es innegable es su influencia y su capacidad para obtener información que otros periodistas no logran conseguir. ¿Pero podemos confiar ciegamente en sus palabras? Es importante recordar que los periodistas, al igual que cualquier otra persona, tienen sus propios intereses y motivaciones. ¿Está Bilal Ozkan contando toda la verdad, o está exagerando la historia para generar más impacto? ¿Tiene pruebas sólidas de lo que dice, o simplemente se basa en rumores y especulaciones? Es crucial tomar sus declaraciones con pinzas y no dar nada por sentado. Recordemos que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que cualquier información, por jugosa que sea, debe ser tratada con respeto y cautela. ***2. La traición, infidelidad, asuntos de negocios, o algo más, ***. El punto central de todo este drama es, por supuesto, la traición. Pero, ¿de qué tipo de traición estamos hablando? Bilal Ozkan ha sido muy vago al respecto, lo que ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones. La opción más obvia, y la que seguramente ronda la cabeza de muchos, es la infidelidad. ¿Podría ser que uno de los dos le haya sido infiel al otro? Si bien esta es una posibilidad, no es la única. También podría tratarse de un asunto de negocios. Recordemos que Kerem y Hande son dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco, y que sus carreras están llenas de contratos, acuerdos y negociaciones. ¿Podría ser que alguien cercano a la pareja haya traicionado la confianza de uno de ellos en un asunto profesional?
Quizás un manager, un agente o incluso un amigo cercano. Pero la traición también podría ser algo mucho más personal y profundo. Podría tratarse de una traición a la amistad, a la confianza, o incluso a la familia. Podría ser que alguien cercano a la pareja haya revelado un secreto íntimo, haya difamado a uno de ellos, o haya intentado sabotear su relación de alguna manera. Sin conocer los detalles específicos, es imposible saber con certeza de qué tipo de traición estamos hablando. Pero lo que sí es evidente es que se trata de algo lo suficientemente grave como para romper la base de la relación entre Kerem y Hande. **3. El silencio de Kerem, protección o complicidad, **. Otro de los puntos clave de este drama es el silencio de Kerem. Según Bilal Ozkan, Kerem estaba al tanto de la traición desde hacía tiempo, pero decidió ocultárselo a Hande. ¿Por qué? La explicación más lógica, y la que muchos fans quieren creer, es que Kerem estaba tratando de proteger a Hande del dolor. Quizás pensó que era mejor ocultarle la verdad para evitarle el sufrimiento y la humillación. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Kerem tuviera otras razones para guardar silencio. Quizás estaba protegiendo a la persona que cometió la traición. Podría ser que se tratara de un amigo cercano, un familiar, o incluso alguien con quien tenía una relación de negocios. O quizás, la teoría más oscura de todas, Kerem era cómplice de la traición. ¿Podría ser que él estuviera involucrado de alguna manera en el acto que hirió a Hande? Esta es una posibilidad que, aunque dolorosa, no podemos descartar por completo. El silencio de Kerem es una de las mayores incógnitas de todo este drama. Solo él sabe la verdad, y hasta que decida hablar, solo podemos especular sobre sus motivos. *4. Hande Erçel, víctima o protagonista, *. En todo este embrollo, Hande Erçel parece ser la víctima principal. La joven actriz, que había conquistado los corazones de millones de personas con su talento y su belleza, se ve ahora envuelta en un escándalo que amenaza con dañar su imagen y su carrera. Pero, ¿es Hande realmente una víctima inocente? ¿O hay algo más en la historia que no sabemos? Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido hacerse un nombre en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. No es una damisela en apuros que necesita ser rescatada. Es posible que Hande supiera más de lo que aparenta. Quizás sospechaba de la traición, pero prefirió ignorarlo para mantener la paz en su relación. O quizás, ella también tenía sus propios secretos y motivos ocultos. En definitiva, Hande Erçel es una figura compleja y enigmática, y su papel en todo este drama es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. *5. El futuro, reconciliación o distanciamiento definitivo, *. Y llegamos al final de este análisis, con la gran pregunta que todos se están haciendo, ¿qué pasará ahora? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O su relación está definitivamente rota? La verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. La traición es una herida profunda, que tarda mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hace. Para que haya una reconciliación, Kerem y Hande tendrían que estar dispuestos a hablar abiertamente y honestamente sobre lo que sucedió. Kerem tendría que explicar por qué ocultó la verdad a Hande, y Hande tendría que perdonarlo por su silencio. Pero incluso si logran superar este obstáculo, la confianza entre ellos ya no será la misma. La traición ha dejado una cicatriz que siempre estará presente, y que podría resurgir en el futuro. Por otro lado, también es posible que Kerem y Hande decidan seguir caminos separados. La traición ha sido demasiado grande y el dolor demasiado profundo, como para poder reconstruir su relación. En este caso, ambos tendrían que aprender a vivir sin el otro, y a seguir adelante con sus vidas. Sería un proceso difícil y doloroso, pero necesario para poder encontrar la felicidad. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero lo que sí es seguro es que esta historia ha dejado una marca imborrable en sus vidas, y que nada volverá a ser como antes. Así que, mis queridos chismosos, este es el panorama actual. Una historia llena de intriga, drama, secretos y traiciones, que nos demuestra una vez más que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo este embrollo? ¿A quién creen que deberíamos creerle, a Bilal Ozkan o a las versiones oficiales?
¿Creen que Kerem y Hande podrán reconciliarse? Dejen sus comentarios abajo, que me muero por saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero no dejen que el drama les impida disfrutarla.